Espero que se encuentren bien. Ahora sí, buenos días. Les saludo a todos y espero que todos se encuentren bien, que estén en sus casas ahí oyendo, escuchando. Primero vamos a orar, ¿ya? Qué bueno es poder juntarnos nuevamente y poder a través de este medio al menos estar conectados. Sigamos orando por nuestra región, que es una de las regiones que más casos está teniendo estas últimas semanas de COVID. Hay gente que está sufriendo por esto, mucha gente, y bueno, aquí estamos. Ninguno de nosotros tampoco está libre, pero el Señor tiene el control de todo esto y podemos confiar en eso. Así que vamos a orar y luego vamos a estudiar el pasaje que corresponde hoy, continuando con este estudio de Lucas verso a verso. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, Señor, por poder adorarte, Señor, esta mañana, al menos hacerlo desde nuestras casas, Señor, y poder cantar, poder adorar tu nombre, Señor. Oramos, Señor, por nuestra ciudad, por esta región, por el país entero, Señor, y el mundo, Señor. Oramos, Señor, que nosotros, tu iglesia, podamos tomar las decisiones correctas, Señor. Tu venida es inminente por nosotros y es necesario que estemos preparados, Señor. Que no estemos, Señor, enredados en los negocios de la vida, sino que podamos, Señor, estar con las prioridades en orden, sabiendo que estás a las puertas, Señor. Gracias por este tiempo con mis hermanos, Señor. Gracias por la comunión que hay entre nosotros, que tú has puesto entre nosotros, Señor. Y oramos que nuestro corazón pueda ser una buena tierra donde tu palabra dé frutos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abre tu Biblia entonces en Lucas capítulo 19, versículo 28. Vamos a estudiar hoy día hasta el versículo 44. Y vamos a leer el versículo 28. Ya vamos a leer algunos versículos y vamos a comenzar a estudiar. Dice lo siguiente: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Hasta ahí primeramente. Bueno, acá vemos nosotros en primer lugar que dice, dicho esto, recordemos que Jesús estuvo enseñándonos, estuvo enseñando a la gente, a sus discípulos y a la multitud, estuvo sacándoles del error de lo que muchos pensaban. Recordemos que Él va a Jerusalén y mucha gente está entusiasmadísima con eso, porque tienen una visión de que Jesús es va a instalar su reino llegando a Jerusalén, va a destituir a los romanos de su lugar, los va a sacar de ahí y se va a instalar Él y va a instalar su reino. Pero Jesús saca de ese error a la gente, enseña una parábola, recuerden ustedes la semana pasada, para enseñarnos que no era el momento de instalar el reino, que Jesús en esta venida, como muy bien lo vimos iniciando también el capítulo, Él dijo que había venido a buscar lo que se había perdido. Y ese es el objetivo de la primera venida de Jesucristo, buscar lo que se había perdido, a buscar y a salvar. Como nosotros no podíamos ir a Dios, Jesús vino. Dios vino a nosotros en la persona de Jesús. Tú y yo no podíamos ir a Dios.
No había manera de hacerlo. Como no había manera de hacerlo, Jesús tuvo que venir. Dios nos tuvo que visitar en la persona de su Hijo Jesucristo y nacer en Belén de Judea, tal como las profecías lo dijeron, y vivir hasta ahora, y en este momento Él va a la cruz. Y es algo que también ya había anunciado a sus discípulos. Les había dicho en el versículo 31 del capítulo 18, Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Bueno, eso va a acontecer en Jerusalén, y Jesús sabe que eso va a acontecer en Jerusalén. Entonces, dicho esas cosas, enseñado eso, Jesús dice que iba adelante subiendo a Jerusalén. Es como que va determinado ahora ya. Él sabe a lo que va. A Jesús no le toma nada por sorpresa. Y es bueno saber eso, ¿eh? Es bueno que nosotros entendamos que a Jesús no le toma nada por sorpresa. Esta misma situación que nosotros estamos viviendo hoy en día, que a todos nos tomó por sorpresa. Nadie lo vio venir, ¿cierto? Ninguno de nosotros lo vio venir. Pero a Jesucristo, a Dios, no lo ha tomado por sorpresa. Él tiene sus propios propósitos con todo esto. Y nada lo toma por sorpresa de lo que esté ocurriendo alrededor de nuestra vida. Nada lo toma por sorpresa. No hay nada que uno diga, bueno, esto no estaba en los cálculos de Dios. No, ¿cierto? A Él nada lo toma por sorpresa. Por eso es que podemos confiar nuestra vida a Él y esconder nuestra vida en Él. Porque Él nada lo toma por sorpresa. Y Él anhela y desea que nosotros vayamos a Él en esos tiempos en que no entendemos ni comprendemos lo que está ocurriendo ni lo que nos está ocurriendo, pero podemos confiar, porque al Señor nunca le ha tomado por sorpresa algo que ocurra en el mundo o en nuestras vidas o a sus hijos. Nada le toma por sorpresa. Y Él va entonces adelante a Jerusalén ahora. En otro evangelio dice que Él terminantemente Él se determinó ir ya. Él dijo, ya, ahora este es el momento, esta es la hora, mi hora está llegando. Este era el momento de ir a Jerusalén e ir a la cruz. Había estado Jesús muchas veces en Jerusalén, muchísimas veces, pero esta vez es diferente, es distinto, porque esta es la vez en que le van a crucificar. Y Él sabe eso, y sabe que es importante que nosotros entendamos muy claramente que para esto vino Jesús. Ahora, ¿hizo milagros? Claro que hizo milagros. Él es Dios, los puede hacer. También es misericordioso con el hombre que sufre, sin duda. Multiplicó panes, los peces, resucitó muertos. O sea, ¿qué puede ser más grande que eso, verdad? Todas esas cosas hizo Jesús. Pero tenemos que tener muy, muy claro que ese no era su propósito. Tenemos que tenerlo claro. Ese no fue el propósito de su venida. El propósito de su venida fue buscar y salvar lo que se había perdido. Y para buscarlo tuvo que venir Él mismo, en la persona de Cristo. Dios tuvo que venir en la persona de Cristo. Y a salvarlo. Y para salvarlo va a tener que ir a la cruz. No había otra manera en que tú y yo podamos recibir el perdón de nuestro pecado. Nacimos en esa condición. Solo el hecho de nacer un ser humano nace en esa condición. Y a veces es interesante porque a veces culpamos a Adán, ¿no? ¿Por qué Adán tenía que hacer esto? ¿Y qué hago con mis propios pecados? Supongamos que le echemos la culpa a Adán. ¿Y qué hago con todo lo malo que he hecho de aquí atrás? Si la Escritura dice que si ofendemos en un solo punto nos hacemos culpables de todo. ¿Qué hago con todo lo malo que he hecho de aquí atrás? Tengo una responsabilidad personal. Adán no pecó por mí. No tenía que hacerlo. Yo peco solo. Y necesito el perdón del Señor. Tú y yo lo necesitamos. Y para eso vino Jesús. Vino a buscar primeramente. Él nos está buscando. No nosotros a Él. Él nos vino a buscar. Y el segundo vino a salvar. Así es que no habría buenas noticias sin cruz.
Creo que eso es muy importante que lo entendamos. Sin cruz no puede haber salvación. Sin cruz no hay buenas noticias. Para que haya buenas noticias para nosotros de salvación, tuvo que haber cruz primero. Tuvo que haber cruz. Y la cruz fue un instrumento de juicio. Fue enjuiciado el pecado en una persona inocente como Jesús, el Hijo de Dios, santo, puro, que tuvo que dejar su condición, humillarse hasta lo sumo, pero de todo esto tiene el control. Creo que eso es muy importante entenderlo. Jesús dijo, yo mismo doy mi vida, dice. O sea, acá no es que Jesús se le esté saliendo todo de control, no. Él tiene y siempre tuvo todo bajo control, todo. Él está entregando voluntariamente su vida. Él lo está haciendo. Dijo, yo mismo tomo mi vida, la pongo y luego la vuelvo a tomar. ¿Se fija? Él tiene el control. Él está haciendo todo esto para que tú y yo hoy día podamos disfrutar de esta comunión íntima con el Padre por medio de Él mismo, por medio de la sangre de Jesucristo. Las implicancias que eso tuvo fueron eternas. Tú y yo hoy podemos tener vida eterna por esto que está haciendo Jesús acá. O sea, es trascendente, pero completamente lo que está ocurriendo aquí. Por eso cantamos maravillosa cruz. Por eso cantamos sublime gracia. Fui ciego, pero hoy veo. Por este acto, por el acto que Jesús va a vivir llegando a Jerusalén. Entonces sigue caminando a Jerusalén. Yo mismo pongo mi vida, dijo Jesús. Y allá va, determinado. Allá va, sabiendo lo que le va a ocurrir. Ahora, interesante porque esto también es una enseñanza para nosotros hoy como cristianos, ¿verdad? Que van a haber situaciones en que nosotros quisiéramos evitar, no queremos sufrir. Más adelante vamos a ver a Jesús en Getsemaní. Jesús allí manifestó todo su dolor humano, porque recordemos que Él era Dios, pero también era hombre, de carne y hueso, 100%. Y estaba sufriendo en ese momento previo. Lo que significaba el dolor físico, el dolor emocional y el dolor espiritual de ir a la cruz. Pero Él llevó todo ese dolor y esa carga al Padre. Y dice que luego se levantó y fue, y estaba preparado y listo para ir a la cruz. No nos gusta sufrir, pero el sufrimiento tiene su finalidad, tiene su objetivo en nosotros los cristianos. No sufrimos porque sí. Tampoco sufrimos porque a Dios le gusta vernos sufrir. A veces Dios permite el sufrimiento para que nosotros podamos al fin entender ciertas cosas que sin sufrimiento no lo habríamos entendido. O esto no te ha servido, o no has entendido, o no te has visto vulnerable con todo esto que está ocurriendo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que nos hizo vulnerables esto? El Señor nos quitó todos nuestros dioses, todos los que teníamos como dioses, los deportes, el cine, las compras y muchísimas cosas, la economía que muchos la teníamos como ídolos. Dios ha ido terminando con todos los ídolos y encerrándolos para que nos demos cuenta que necesitamos al Señor y que eso no es todo en la vida. Nos ha dado esta pausa. Estamos sufriendo probablemente, pero créeme que el Señor está utilizando este fuego para purificar tu vida y la mía. Entonces Jesús va adelante a Jerusalén, llega a dos lugares, a Betfagé y a Betania. Betania es un lugar muy interesante porque allí estaba Lázaro, Marta y María.
Dice al monte de los olivos, un monte histórico, un monte al cual el Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez y va a posar sus pies sobre ese monte. Envió a 2 discípulos. Aquí ya comenzamos a ver algo interesante. Él va a entrar a Jerusalén, ya va a entrar a Jerusalén, está por entrar a Jerusalén. Y aquí nosotros vemos que hay una situación bien interesante porque envía a 2 de sus discípulos a buscar un pollino, un asno, que no había sido montado nunca y que iba a estar en un lugar y los discípulos tenían que ir, desatarlo, y si alguien le preguntaba qué onda, qué está pasando, por qué se lo quieren llevar, ustedes tienen que decirle, les dijo Jesús, el Señor lo necesita. Así de simple, el Señor lo necesita. Ya, algunos dicen que Jesús en sus viajes que hizo a Jerusalén ya había acordado con el dueño de esta bestia esta situación. Probablemente sí. Es probable que así haya sido. Lo interesante es que si el Señor lo necesita es suficiente. O sea, si el Señor lo necesita, ahí está, ¿no? A disposición. Ahora es interesante esto, porque no se nos dice quién es el dueño ni nada, pero él lo pasó. Cuando se le dijo el Señor lo necesita, el dueño del asno le dijo, tomen, ahí lo tienen. Qué interesante eso. Qué interesante porque ¿cómo nosotros reaccionamos cuando el Señor nos pide algo? ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando el Señor dice, hey, quiero toda tu vida, quiero todo tu corazón, quiero que me entregues esta área de tu vida que tú no me has entregado, ¿no? ¿Se la entregamos? ¿Se la estás entregando? Porque el Señor te lo está pidiendo, porque el Señor quiere tu corazón, no quiere parte de tu corazón, el Señor quiere todo tu corazón. No quiere solamente un área de tu vida, quiere todas las áreas de tu vida. Y cuando nosotros no entregamos al Señor algún área y la reservamos para nosotros, solamente nosotros vamos a ser los únicos perjudicados. Así que este hombre está dando un tremendo ejemplo. Cuando los discípulos obedecen al Señor, y eso es interesante, ellos obedecen al tiro al Señor. No cuestionan eso. Fueron estos 2 discípulos, fueron y hallaron el pollino tal como Jesús lo había dicho, y el dueño les preguntó, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer con este pollino? ¿Por qué lo desatan? Y ellos simplemente dijeron, el Señor lo necesita, y el dueño no puso más obstáculo. Qué importante es que cuando el Señor necesita algo de nosotros, nosotros no pongamos obstáculos. Si Dios te está llamando, no le pongas obstáculos. Si Dios te está demandando algo de tu corazón, quiere tomar el señorío de un área que está escondida en tu vida, que tú no se la has dado, lo mejor que puedes hacer es decir, el Señor, bueno, si el Señor lo necesita, ahí está. Qué importante es eso. Ahora, finalmente, los discípulos traen este asno y el Señor Jesucristo monta este asno encima, pusieron los mantos, suben a Jesús y el Señor va a entrar en este asno a Jerusalén. Esto es muy interesante porque muestra muy bien la manera en que Jesús iba a entrar en esta oportunidad a Jerusalén. Él no entró a conquistar con espada, arriba de un caballo. Cuando llegaba un conquistador a un lugar, él entraba en un caballo, entraba con espada y caballo a conquistar ese lugar. Un caballo era más rápido, podría Jesús haber entrado en un caballo mucho más rápido, pero no, él entró en un asno, porque en esta oportunidad él no viene con el poder, no viene como a instalar su reino acá en la tierra. En esta oportunidad él viene como el siervo, sufriente, humilde, sentado en un asno, inofensivo, porque él no viene a tomar el poder y expulsar a los romanos. Él viene a dar su vida en la cruz para eliminar al enemigo más poderoso que tiene el mundo, que es el pecado. Ese es el enemigo
al que Jesús viene a derrotar, a Jerusalén. Viene a derrotar a Satanás y al pecado. Y en la cruz Jesús venció a ambos, al pecado y venció a Satanás. Y hay un tercer elemento que venció luego de resucitar, venció la muerte. Satanás, el pecado y la muerte. Tres cosas que al hombre le ocasionan los grandes males de la historia entera. Tres cosas importantes. O no te produce nada la muerte. ¿Por qué está la muerte? La gente toda la tiene, nunca hablan de la muerte. Es un enemigo implacable que aparece cuando menos lo queremos. La muerte. Satanás, un enemigo implacable que busca devorar, que vino a matar, a destruir al hombre. Y el pecado que nos separó de Dios. Esos tres enemigos vienen a ser vencidos por un Jesucristo que va a dar su vida en la cruz. Por eso en un asno y no en un caballo. ¿Sabe cuándo viene en un caballo? Apocalipsis 19. Entonces vi los cielos abiertos y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Jesús viene por segunda vez, va a venir, y ahí sí va a venir como conquistador, ahí sí va a venir como un rey que viene a poner su reino sobre la tierra en su segunda venida. Pero en esta primera venida tiene otra finalidad. Por eso en un asno, por eso viene allí, por eso no en caballo, por eso no vino a conquistar un territorio. Jesús no vino a conquistar un territorio. Jesús vino a conquistar tu corazón y mi corazón. Jesús en esta primera venida no vino a conquistar un territorio. Vino a conquistar tu corazón y mi corazón. Vino a conquistar nuestra libertad del pecado, de la muerte, de Satanás. Vino a liberarnos de esa prisión que el hombre tiene. El hombre está prisionero, está preso. Y si tú vas y observas lo que está ocurriendo, la gente dice, no, somos libres, si somos libres, si estamos haciendo esto, libertad en todo sentido. No conoce la libertad de la gente, no sabe lo que es la libertad. La gente está presa de sus pecados, de sus maldades, de sus deseos. Está presa de eso. Jesús vino a libertar al cautivo. No vino a conquistar un territorio, vino a conquistar nuestro corazón. Ahora, este hecho que nosotros estamos viendo acá fue predicho en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Vamos ahí un momento. Zacarías, Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 9. Estaba profetizado esto. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno. ¿Te fijas que no iba a venir en plan conquistador? Sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Muchísimos años antes que eso ocurriera, Zacarías ya lo está considerando. Jesús iba a entrar en un asno, humilde. Pero mira cómo viene. Tu rey vendrá a ti. O sea, nunca olvidemos que Jesús sigue siendo rey. No es que no sea rey. Cuando Jesús está frente a Pilato, Pilato le dice, o sea, que tú eres rey. Jesús le dice, lo soy. Él no niega eso. Y debemos entender, Jesús es rey. Pero ¿qué pasa acá? Dice, tu rey vendrá a ti. Pero dice, justo
Después dice Salvador humilde. Mira todas esas palabras configuradas en la persona de Cristo. Eso no está en el ADN nosotros, humanos. Porque un rey se asocia a alguien poderoso, pero a alguien que no es humilde, ¿no? Sino que es orgulloso porque tiene el poder, ¿no? Pero este rey es justo además, es salvador y es humilde. Y esa es la persona de Jesucristo que está entrando acá. Él no deja de ser rey, pero Él vino en forma de siervo, humilde para este momento. Filipenses dice algo bien interesante en el capítulo 2 de Filipenses. Vamos al capítulo 2 de Filipenses en el capítulo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, nunca dejó de serlo, nunca dejó de ser rey. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso hizo Jesús, se despojó de su condición, siendo rey, siendo Dios. Mira cómo viene entrando, como un siervo, como Zacarías 9:9 lo había predicho. Ahora, mira qué interesante cómo sigue el relato luego. Versículo 37 de Lucas 19. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Sin duda la expectativa va creciendo entre las personas. Hay una expectativa enorme de lo que Jesús va a hacer en Jerusalén, ¿no? Si bien Jesús les dijo: oye, yo no voy a instalar mi reino, pero la gente igual estaba con eso en mente, ¿no? Pero cuando ya llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, o sea, ya iban descendiendo, la multitud empezó a gozarse, empezó a alegrarse, empezó a adorar al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, ¿no? Paz en el cielo, gloria en las alturas. La gente empezó a adorar espontáneamente. ¿Y sabe cuándo empezó a adorar? Comenzó a alabar, dice, por todas las maravillas que habían visto. O sea, es interesante porque esta alabanza, la gente empezó a hacer memoria de lo que Cristo había hecho hasta este momento. Y eso desató la alabanza en las personas. Yo no sé cuándo, no sé si has hecho ese ejercicio como de recordar lo que Jesús ha hecho por tu vida. Normalmente tenemos la tendencia siempre a quedarnos y recordarnos de las cosas más negativas que positivas de la vida. No sé si estamos programados así, pero siempre nos recordamos más de las cosas malas que de las buenas. Pero qué importante es hacer este ejercicio de poder recordar, por ejemplo, el día en que le entregamos nuestra vida a Jesucristo y lo que eso significó para nosotros. ¿O no significó nada para ti? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que fue algo emocionante? ¿Verdad que fue algo sobrenatural? O sea, tal vez no sentimos nada, ni hubo rayos en el cielo, ni nada, pero nuestra vida fue transformada. Fuimos nacidos de nuevo, fuimos hechos nuevas personas.
motivo suficiente para adorar al Señor. Motivo suficiente para proclamar sus maravillas, para exaltar su nombre, para decir: bendito eres, bendito este Rey que un día me salvó. Pensar en esos momentos. Pensar también en cuántas veces el Señor estuvo en medio de las tribulaciones con nosotros, fortaleciéndonos, animándonos. ¿Cuántos momentos difíciles? Yo recuerdo que pasé 2 momentos muy difíciles en mi vida. El tema de cuando partieron mis padres a la presencia del Señor. Yo sabía que ellos estaban en el cielo junto a Cristo, pero igualmente eso significa una tristeza y una pena enorme, humanamente. Pero puedo ver la mano del Señor y decir: gloria a ti, Señor, porque tú me levantaste, porque pude ver tu mano, porque pude ver la obra de tu Espíritu Santo fortaleciendo mi vida. Familia, haz ese ejercicio. Mira quién eras antes de Cristo tú. Mira cómo estabas antes. ¿Puedes recordar? ¿Te acuerdas cuando estabas muertos en delitos y pecados? ¿Te acuerdas cuando estabas allí con todas esas situaciones? Y cuando le entregaste tu vida a Jesús, vino una paz a tu vida increíble. ¿Te acuerdas de eso? Alábalo por eso. Adóralo por eso. Por eso me llama la atención acá, que la gente, gozándose, comenzó a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto hacia atrás. Qué importante es eso. Recordar lo que Jesús ha hecho. Qué importante es que lo hagamos y que recordemos esos momentos. La gente adorando al Señor. ¿Cómo reaccionaron algunos de los fariseos? Ya sabemos. Maestro, reprende a tus discípulos. Versículo 39. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Los fariseos se enojaron porque están adorando al Señor aquí. O sea, una adoración que reconoce que Jesús es un rey. Por eso les molestó a ellos. ¿Te fijas? Porque ellos le tenían envidia a Jesús. Porque la religión estaba ya exterminándose para dar paso a Jesús, al Hijo de Dios, a una relación con el Padre por medio de Jesús. Y ellos estaban viendo que Él les ofendía, porque la religión se siente ofendida por Jesús, ¿sabes? Porque la religión es un invento del hombre. Pero Jesús es una relación. Él nos invita a tener una relación con el Padre. Obviamente, no así como yo quiero. No. O sea, también tengamos cuidado con eso. A veces decimos: Jesús no es religión. Estamos de acuerdo, pero tengo que ir a Jesús conforme a Él me lo pide también. Que significa negarme a mí mismo, que significa tomar la cruz cada día, o sea, a seguirlo en los términos de Él y no los míos. ¿Ya? Así que aquí no existe tampoco eso de: yo sigo a Jesús como quiero porque total no es religión. No es eso. Seguimos a Jesús bajo los parámetros de Jesús. Seguimos a Dios bajo los parámetros de Dios, como Él determinó que lo siguiéramos. No somos nosotros los que ponemos las condiciones. Es Dios el que las pone. Y nos dice: de esta manera me tienes que seguir. ¿Entienden? Pero los fariseos están viendo acá que la gente va tras Jesús. En otro evangelio dice: mirad, dice, el mundo se va tras Él. O sea, ya estaban así como choreados, enojados, porque el mundo se iba tras Jesús. Ahora, interesante porque Jesús ha parado en otras ocasiones la adoración, pero en esta ocasión no la para. ¿Te das cuenta? Él deja que lo adoren. Es interesante eso. ¿Por qué?
porque este es un momento muy especial. Ahora Jesús está entrando abiertamente a Jerusalén como el Salvador del mundo. Por eso ahora recibe la adoración. Ahora, mira lo que dice el 40. Jesús le responde: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Fíjate qué interesante, porque dicen los salmos, hay un par de salmos que dice que los árboles van a aplaudir. Los árboles del campo palmearán. O sea, toda la creación adora a Dios. Entonces parece ilógico que entonces el hombre pretenda adorar a la creación y no al Creador, ¿verdad? Cuando la creación también adora a Dios. Las aves cantan y adoran al Señor. Cada ser viviente de este mundo adora al Señor. Todo lo que respira alaba al Señor. Entonces, si callan los hombres, las piedras adorarán, ¿no? Interesante. Y llegando finalmente en el verso 41, ya tenemos la llegada de Jesús a Jerusalén. Es mencionado este momento como la entrada triunfal, ¿no? O como el Domingo de Ramos, como le conocen algunos. Es como la entrada triunfal a Jerusalén. Dice lo siguiente el verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y derribarán a tierra, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Qué tremendo lo que está ocurriendo acá. Porque Jesús se acerca a la ciudad, a Jerusalén. Sin duda Él va a entrar al templo, esa es su finalidad. Pero dice que lloró sobre esta ciudad. Es muy interesante este hecho. Porque ¿sabes qué? Este es un hecho que los estudiosos de las Escrituras deberían haber identificado perfectamente. Porque este hecho estaba con días tal cual. Tú lo podrías haber conocido. En Daniel 9:25 dice algo bien interesante. Mira. Daniel 9:25. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, 455 a.C., hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí había una fecha en Daniel. O sea, los judíos podrían haber contado los días desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que fue el 455 a.C., hasta la aparición del Mesías príncipe en un asno, como está apareciendo acá, y hubiera dado 483 años, porque los judíos consideraban el año de 360 días, no de 365 como nosotros. Por lo tanto, si hubieran contado, hubieran entendido que este era el Mesías príncipe que ellos tendrían que haber recibido. Recordemos que a los suyos vino, dice Juan, a los judíos primero. Así que este día estaba súper claro. Por eso Jesús dice: si tú conocieses al menos en este tu día. O sea, Jesús le está diciendo: Jerusalén, o sea, mira lo que está ocurriendo delante de tus ojos. Observa, mira lo que decían las Escrituras. Por eso qué importante, hermanos, es que nosotros entendamos que si nosotros estudiamos las Escrituras vamos a tener la visión de Dios correcta y vamos a interpretar los tiempos de manera correcta.
Cuando tú estudias las Escrituras, te vas a dar cuenta y vas a poder tener una interpretación correcta de lo que está ocurriendo en tu tiempo, en nuestros tiempos, en esta época contemporánea. Pero si no estudias las Escrituras, no vas a tener esa visión. Imagínate que las personas acá, Jesús llora sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque este era el día del que hablaba Daniel. La aparición del Mesías príncipe. Porque si ellos hubieran contado, hubieran sido diligentes, como Daniel mismo. Daniel fue diligente porque Daniel se daba cuenta de que estaba cerca de que el edicto, digamos, del rey para restaurar Jerusalén estaba cerca, y él se puso a orar por eso. ¿Te fijas? Es como hoy. Si tú supieras que Jesús viene pronto, bueno, hay que orar. Tenemos que prepararnos para ese momento. No podemos ser negligentes. Tenemos que identificar los tiempos en que estamos viviendo y ser capaces de identificarlos y prepararnos para el regreso inminente de Cristo. Pero esta gente en este tiempo no entendió, porque no creyó, porque no leyó, ni supo que este momento era el momento preparado para la redención de Israel. Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Ahora es interesante otra cosa. Vemos a Jesús llorar. Vemos a Jesús llorar. Lo vemos llorar aquí. Lo vemos llorar también cuando fue frente a la tumba de Lázaro, cuando vio el sufrimiento de las personas. Y aquí lo vemos llorar. ¿Y sabes qué? No sé si te das cuenta, pero Jesús pronuncia un juicio sobre Jerusalén. Dice, vendrán días sobre ti, verso 43, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Es decir, va a venir un enemigo que lo iba a rodear, que lo iba a acorralar. Flavio Josefo dice, bueno, esto se cumplió, ¿no? En el año 70 después de Cristo, esto fue una realidad. Vino juicio sobre Jerusalén, porque no recibieron a Jesucristo. ¿Sabes qué? El no recibir a Jesucristo en nuestra vida trae juicio. Viene juicio. Si finalmente el juicio no es porque mientas, porque robes, porque no, el juicio va a ser porque no creíste en Jesús como tu Salvador. Por eso va a ser enjuiciado el mundo, la humanidad, porque no creyó en Jesucristo como la provisión para la salvación de sus pecados. Israel no lo recibió, juicio, vino juicio. Pero lo que me llama la atención es que a pesar de que Jesús está pronunciando un juicio sobre Israel, lo hace sollozando, lo hace con llanto, lo hace con dolor. Porque Dios no se alegra cuando enjuicia al hombre. La Escritura nos dice que nadie vio a Dios jamás, pero que Cristo le ha dado a conocer. Y al ver a Jesús aquí, yo puedo ver claramente que Dios envía juicio, pero que su corazón no se alegra. Jesús llora. Jesús llora por una Jerusalén que no le recibió. Jesús llora por una Jerusalén que en otro evangelio nos dice, cuántas veces quise juntarlos como una gallina junta sus polluelos. ¿Cuántas veces Jerusalén? Mientras sollozaba Jesús. O sea, ¿cuántas veces le envié profetas? Le hablé por medio de ellos. Profetas mayores, profetas menores, le hablé a través de todo. Tuve misericordia de ustedes.
¿Cuántas veces? Y ahora les vuelvo a hablar. Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres judíos, por medio de los profetas, qué sé yo, en este último tiempo, en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Esta era la última voz de Dios para Israel. La última. Como no recibieron a ninguno de sus profetas, Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo. Y acá están, lo van a rechazar. No nos dejemos engañar por la multitud alegre y toda la cosa. En 4 o 5 días más, en 4 días más, Jesús va a estar en la cruz. Tremendo. ¿Qué pasó en 4 días? Qué tremendo. Jesús sufre por una Jerusalén que no quiso oír ni recibir lo que Dios le ha enviado. Llora por ver a una Jerusalén dominado por el poder romano, pero llena de pecado, que era peor que el dominio romano. ¿Sabes qué, familia? Es posible ser libre, aún bajo esclavitud. Me explico. Jerusalén estaba tomada por los romanos. O sea, tú ibas a estas fiestas de la Pascua y había un soldado romano aquí, otro soldado romano allá, un soldado más allá, un soldado más acá, en el templo otros soldados más, lleno de soldados. Porque era época súper sensible. Y muchos de los judíos se sentían prisioneros porque estaban ahí, intimidados. Pero Jesús vino a libertar el corazón. ¿Y sabes qué? Cuando somos libres en el corazón, cuando hemos recibido a Cristo y tenemos libertad, podemos estar encerrados, pero tenemos libertad. Pablo estuvo encerrado en la cárcel, desde donde escribió Filipenses, la carta más, con exhortaciones más bellas que nosotros podemos ver. Y no lo escribió desde un hotel 5 estrellas, lo escribió desde la cárcel, porque Pablo estaba encerrado físicamente, pero libre espiritualmente. Hoy día podemos estar confinados en nuestras casas, pero podemos estar libres espiritualmente. Porque Cristo nos ha dado libertad de los pecados, que es el mayor prisionero, es lo que nos tenía más presos a nosotros los seres humanos. Podemos estar encerrados en casa, podemos estar prisioneros físicamente, podemos estar limitados, pero internamente somos libres. Esa era la libertad que Jerusalén necesitaba. Ellos podrían haber convivido con los romanos y con la tiranía de ellos sin problemas, porque el problema del hombre está adentro, no afuera. ¿Y sabes qué? El juicio de Dios viene a Jerusalén. Y en el año 70 después de Cristo, los romanos finalmente, liderados por el general Tito, tomaron Jerusalén, arrinconaron a la gente, y Flavio Josefo dice la historia que mujeres, hombres, niños, todos se fueron al templo y se encerraron ahí porque pensaron que ese era el lugar más seguro que había. Y luego de constantes ataques, el templo fue completamente destruido. Y hay un testigo hasta nuestros días de los que fue el templo, allí el que se llama el Muro de los Lamentos hoy en día, donde van judíos ortodoxos, ustedes los ven ahí, ¿cierto?, con sus trajes negros y todo, y orando frente al muro. Ese es una partecita que por ahí se quedó, todo piedra sobre piedra, todo fue derribado como Jesús lo había dicho, pero no sin dolor, no sin dolor. Jesús sufre, llora
El corazón de Dios se entristece cuando nosotros no recibimos lo que Él nos quiere dar. Y Dios, como es justo y es santo, debe enjuiciar el mal, debe enjuiciar el pecado. Pero caramba que le duele. Le duele que su propio pueblo haya rechazado la salvación de sus vidas. Me trato de poner como padre, si yo le llevara un regalo que me costó muchísimo a mi hijo, que yo sé que me costó tiempo, me costó mucho trabajo, y mi hijo agarrara el regalo y lo tirara por la borda, por la basura, y me dijera: yo no quiero esta cuestión, ¿cuál sería mi dolor, no? Bueno, imagínate este padre, a nuestro Padre Celestial, entregándonos lo mejor que Él tiene, a su Hijo Jesucristo, para que tú y yo vengamos, y que lo despreciemos, y que lo rechacemos. Imagina el dolor de su corazón. Familia, esta mañana Jesús ha sido dado por el Padre para nosotros. Para terminar con nuestro mayor problema, que es el pecado. Para volver a tejer una relación con nosotros. Una relación que estaba cortada. Y ahí está Jesucristo. Ahora, Juan dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es un hecho que sin Cristo hay condenación, pero eso le duele a Dios, no le da lo mismo, porque Él te ama. Y esas mismas lágrimas que Jesús le brotaron de sus ojos por Jerusalén, por no conocer ese día, por no recibir la salvación, son las lágrimas que yo, ¿por qué tendría que dudar de que hoy día también están? Cuando alguien no recibe el regalo que el Padre nos ha dado por medio de su Hijo. Te invito esta mañana a tomar ese regalo, a rendirte por completo a Jesús, nuestro Salvador, a recibirlo. A todos los que le recibimos nos ha dado el derecho de ser hechos, porque no somos hijos de Dios. La única manera en que seamos hechos hijos de Dios es recibiendo la persona de Jesucristo en nuestra vida. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Pero también le duele el corazón, porque Dios no quiere que nadie perezca. Por eso Jesucristo aún no viene. Porque muchos dicen: oye, pero si todavía no viene, ¿cuántos años están con esto? Por lo mismo, porque Él tiene paciencia. Y Él quiere que tú vengas a Jesús. Y quiere que su iglesia también afirme sus pies y se afirme en Cristo. En este tiempo. Solo es por eso. Pero Jesús viene en cualquier momento por nosotros. Jesús está disponible. Jesús está ahí.
para cualquier persona en el mundo que lo tome, pueda tener vida eterna y pueda experimentar libertad, sea cual sea las circunstancias externas. Vamos a orar.